Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, amigos que nos escuchan en esta hora. La paz del Señor repose sobre nosotros. Abramos la escritura, hermanos, en el Salmo número 48. Salmos número 48. Dice así la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola, ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor, como mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tus misericordias, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Dios bendiga su palabra, hermanos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, dándote gracias por tu palabra. Oh Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de estar delante de ella. Oh Padre, recibe usted, Señor, la gloria y la honra en esta hora. Oh Señor, porque solo usted es digno, solo usted es merecedor, Padre. Oh Señor, recibe cada ofrenda de tus hijos en esta hora. Oh Señor, cada alabanza, cada adoración. Oh Padre, des labios de tu pueblo. Oh Señor, rogamos de tu gracia una vez más, de tu fortaleza. Oh Señor, que nos sumerjas en tu presencia, Padre, y tu Espíritu sea derramado en cada corazón, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, así te lo rogamos. Amén. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar y mi corazón. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Expresemos ese cántico al Señor. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar y mi corazón y mis manos puedan hoy tocar a alguien con tu amor. Santo Espíritu, Santo
santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar y mi corazón y mis manos puedan hoy tocar a alguien con tu amor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Sí, Señor. Toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito es el Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Alejandra de Colmenares y me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Quiero testificarles de cómo el Señor llegó a mi vida. Bueno, de mi vida de niña hasta la adolescencia acompañaba a mi mamá a la iglesia y ella me explicaba la palabra, me hablaba de la palabra, aunque yo no entendía en ese entonces, pero ella me hablaba de la palabra, que había un camino angosto y uno ancho, y que el ancho iba para el infierno, y siempre me fui criando con temor a Dios, pues. Y después, a la edad de la adolescencia, me fui de la casa, me aparté del lado de mi madre, y bueno, luego me casé, tuve mi familia, mis hijos, y después de eso vino un periodo de 4 años sobre los cuales el Señor empezó un lidiar conmigo en mi vida. Y en esos 4 años me pasaron muchas cosas terribles, vinieron enfermedades sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, y muchos problemas y angustias. Y en ese lidiar de esos 4 años que el Señor tenía conmigo, yo no obedecía porque el enemigo me decía que yo estaba perdida,
que yo no tenía salvación, me decía el enemigo. Y también yo buscaba de Dios y venía a la iglesia, era cuando tenía problemas muy fuertes y cuando ya no soportaba aquellos problemas y enfermedades. Yo venía y yo hallaba paz cuando venía a la iglesia, pero no buscaba del Señor como tal porque el enemigo me decía que yo no tenía salvación, que yo estaba perdida completamente y no quería dejar el mundo, las cosas del mundo y servirle al Señor. Pero Él redarguía mi vida siempre. Luego vino un tiempo que me enfermé de una depresión y mi vida era un desastre completamente. Y ese día recuerdo que yo estaba sola en mi casa y entré al cuarto y me hinqué de rodillas a clamarle al Señor que me ayudara porque yo no podía más. Y mi mamá siempre decía que un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor, y eso siempre lo tenía yo en mi mente, y yo entré al cuarto a humillarme delante de Dios y a orar, a pedirle a Él, y le dije que me diera la sanidad, que me sentía muy mal, casi pierdo la mente, y me le iba a tirar un carro un día, y pues esas angustias vinieron a mi vida y también llegué a desear no haber conocido el Evangelio, la palabra de Dios. Eso lo llegué a desear yo porque yo sentía que era una responsabilidad tan grande servirle al Señor que yo llegué a desear no haberlo conocido. Y entonces me sentía muy mal y en ese día que me metí a orar al cuarto, yo le pedí al Señor de rodillas que me ayudara. Y entonces yo cuando me levanté de orar, el Señor, yo tenía siempre mensajes que me daban aquí en la iglesia cuando yo venía de oyente y yo los guardaba en el escaparate. Entonces yo tenía muchos mensajes y cuando yo me levanté de orar, fue el Señor que me guió que yo agarrara un mensaje de eso sin andarlo buscando, y yo agarré un mensaje de eso y el Señor me dio una palabra, me dio un mensaje, un folleto de eso que no recuerdo el título, y me dijo así, me dijo el Señor: no esperes cruzar la línea de la misericordia. Y cuando Él me dijo así, yo le dije al Señor: Señor, hasta aquí, y desde hoy en adelante le voy a servir, Señor, porque ya yo no podía más en mi vida de pecado que yo estaba viviendo, pues mi vida era un desastre. Y cuando el Señor me dijo así, esa palabra, yo le dije: Señor, yo le voy a servir y aquí estoy. Y, le doy muchas gracias al Señor porque yo estoy tan agradecida de mi Padre Celestial que 4 de mis 6 hijos que tengo, ya el Señor los trajo a su camino de su luz gloriosa. Y estoy muy agradecida porque Él me ha dado sanidades, me ha dado liberación, me ha dado sanidad a mis hijos, me ha dado mucho el Señor y yo estoy tan agradecida con Él, me trajo la paz, yo no tenía paz. Y bueno, le digo a las personas que me están oyendo y viendo por estos medios, que cuando oigan la voz de Dios, que no la rechacen, que acudan rápido porque tal vez no hay un mañana. Entonces yo sé que ese día fue la última advertencia que el Señor me estaba dando. Si yo no he acudido a su voz y a obedecerle, yo no estuviera aquí. Y bueno, el Señor ha hecho tantas cosas en mi vida y estoy muy agradecida de Él. Y yo sé que Él me va a traer mis hijos que me faltan 2 hijas que lleguen a su camino y los nietos, porque Él dice en su palabra que no parirán en vano ni que no trabajarán en vano ni parirán para maldición, porque son hijos de la simiente bendita de Jehová y sus descendientes con ellos. Y yo creo en esa promesa y le creo a mi Señor. Y he visto su poder, su gloria manifestada en mi familia, en mis hijos, he visto su poder. Y por eso estoy tan agradecida. Y bueno, esta es una parte de cómo el Señor llegó a mi vida. Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están aquí oyendo por este lugar, desde que es el Tabernáculo Benecer de Barquisimeto, Venezuela.
reciban bendiciones hasta que sobreabunde para cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están aquí, por estos medios, oyendo esta santa y bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias primeramente a nuestro Dios y Salvador Jesucristo por sus misericordias y por sus bondades para con nosotros, porque sabiendo que Dios es el que hace todas las cosas, en todo, porque todo fue creado por Él y para Él, porque sin Él nada somos, dice la palabra. Así que es la gracia de Dios y la misericordia que estamos aquí en este lugar llevando esta palabra para cada uno de ustedes, para beneficio del pueblo de Dios y de aquellos que aún no han conocido lo que es ese Dios grande y poderoso, hermoso en todos sus aspectos, porque aunque la Biblia dice que cuando Él estuvo aquí sobre la tierra, Él fue sin hermosura, sin atractivo para que nadie le deseara, dice la Escritura allí, Isaías 53, dice que despreciado y pobre y desechado entre los hombres, varón de dolor y experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro y no lo estimamos, dice la Escritura, pero ciertamente llevó nuestras enfermedades y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que fue Él haciendo esa obra perfecta para que nosotros pudiésemos tener vida y vida en abundancia. El libro de Eclesiastés dice que él dice que en el libro de Cantares dice que es el más bello entre 10.000, y absolutamente el más bello, el más hermoso, el más poderoso, el más grande que todo lo que usted pueda ver y existir aquí en este mundo que usted pueda ver. Ese es ese Dios todopoderoso que queremos presentarle. Pero como dice la Escritura, que allí fue cuando vino en carne, vino aquí en Manuel, hecho carne, vino hombre humilde, sencillo, aquí a la tierra, y dice la Escritura que nació allí en un pesebre, donde nacen los corderos, donde nacen las ovejas, en una chocita allí donde estaba donde nacen así los animalitos, pero estaba hecho allí eso escrito que él iba a nacer como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso en este tiempo que estamos viviendo, la humildad, la sencillez que ese Dios todopoderoso que Él mostró allá cuando Él vino a la tierra, que se despojó de su gloria, de su vestidura de rey, para venir aquí a ser golpeado, a ser vejado, a ser vituperado por cada uno de nosotros que no merecíamos la vida, podemos decirlo así, porque estábamos muertos en delito y pecado. El juicio que había determinado Dios para el ser humano como pecadores, Él lo llevó allá en la cruz del Calvario. Y ese fue entonces esa paga que Él llevó, que Él tuvo que pagar ese precio alto allí en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por eso, la humildad, la sencillez, la honestidad es lo que Dios exige y pide de cada hombre humano, del ser humano, y obediencia a su palabra. Por eso queremos presentarle entonces ese Dios todopoderoso, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en esta tarde, amados hermanos y amigos, le damos entonces la bienvenida nuevamente para que puedan oír entonces y captar la voz del Dios todopoderoso, sabiendo que el que habla es Él, el que hace las cosas es Él, el que determina qué hemos de hacer es Él y no nosotros mismos, porque no podemos hacer nada sin Él. Así que es claro las Escrituras cuando dice que el hombre nunca busca a Dios, es Dios el que busca al hombre, porque Él dice, yo te amé a ti primero. O sea, tú no me amaste, porque el que diga yo amo a Dios, que yo busque a Dios, no, nadie busca a Dios, ningún hombre busca a Dios, ninguna mujer busca a Dios, nadie, absolutamente, sino Dios fue el que fue por nosotros a sacarnos del lugar donde estábamos, en ese lodo cenagoso. Así que es para usted la oportunidad, amigo que me escucha, amiga que me escucha, para que usted pueda también oír y recibir y aceptar esa palabra de Dios de bendición que tiene para usted y para su vida, para que pueda entonces salir de ese mundo cruel y pecaminoso el cual está este planeta Tierra. Así que, amados hermanos, les invito entonces para continuar con el tema que hemos trazado de la semana pasada. Así que lo hemos titulado
lo que predicamos la semana pasada, poseyéndolo todo. Así que, como estamos hablando de poseyéndolo todo, vamos a leer la misma escritura que leímos la semana pasada, que es 2 de Corintios capítulo 6, para que así podamos tener entonces una idea de lo que hablamos la semana pasada, porque vamos a continuar con este tema, poseyéndolo todo. Y quiero que hablan conmigo entonces en las escrituras, 2 de Corintios capítulo 6. Y lo leemos así entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Leemos desde el versículo 1 hasta el 10, lo leemos. En el nombre del Señor Jesucristo lo leemos. Y dice así: así nosotros como ayudadores, juntamente con Él, exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en días de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud, no dando a nadie ningún escándalo, porque el ministerio nuestro no sea vituperado. Antes, habiéndonos en todas cosas como ministro de Dios, en muchas paciencias, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azote, en cárceles, en alboroto, en trabajo, en vigilia, en ayuno, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabras de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, mas hombres de verdad, como ignorados, mas conocidos, como muriendo, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aleluya. Allí está las escrituras que hemos leído, así que les invito, amados hermanos, a inclinar allí su rostro para que podamos entonces orar al Dios Todopoderoso y así que nos dé el contexto de las escrituras y así usted pueda entender el desarrollo con la continuidad del tema que hemos venido hablando desde la semana pasada, para que así entonces tenga usted entonces una idea mejor de lo que ese Dios grande y poderoso quiere mostrarle a su vida. Así que le invito a orar entonces allí donde está. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre eterno, primeramente por todas las cosas, Señor Jesús. Grande es tu misericordia, grandes son tus bondades, Padre mío. En esta hora, Padre Santo, nos llegamos a ti, Señor, reverentemente, Señor Jesús, reconociendo, Señor Jesús, que necesitamos de tu ayuda, Padre eterno, que necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, cada día más y más, Señor Jesús, que tú llenes estas copas, Señor, estos vasos, Señor, de barro, Padre eterno, que sean instrumentos, Señor, en tus manos, Padre Santo, para así, Señor, hacer instrumentos útiles en tus manos y llevar paz, Señor, allá donde haya necesidad, Señor. Donde haya disensión, Señor, que haya paz, Señor Jesús. Donde haya contienda, pelea, anda pleito, Padre eterno, podamos llevar, Señor, una palabra de aliento, Señor Jesús, para que haya paz y armonía, Padre eterno. Sea tu gracia, Señor Jesús, con cada uno de nosotros, Señor, y cada uno de los ministros que están allí, Señor, llevando tu palabra alrededor del mundo, Señor Jesús, que no se han conformado, Señor, con las cosas de este siglo, parecernos, sino que están buscando, Señor, más de ti, Señor Jesús. Allí en las profundidades, Señor, secretas que tú tienes, Señor, para tus hijos, Señor Jesús, buscando el alimento, Padre eterno, para dárselo a tu pueblo, Padre mío, que está, Señor, hambriento, Señor, alrededor del mundo. Padre Santo, te ruego, Señor, por cada uno que los bendiga, Señor, en diferentes lugares, Señor, donde se predique tu palabra, Señor. Este evangelio, Señor, de eterno, de Jesucristo, Padre eterno, guarda, Señor, y bendice, Señor, cada uno de ellos, Señor Jesús, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dale, Señor, a las vidas, Señor, en esta tarde, Padre eterno, entendimiento, Señor Jesús,
Gracias, Señor, por tu Espíritu, Señor Jesús, para que les des sabiduría, Padre mío, para que puedan ellos ser atesorada tu palabra, Señor, en sus corazones, Señor, y ellos puedan, Señor, despertar, Señor, a esta verdad gloriosa para eterno, que es tu luz, Señor Jesús, de tu palabra. Te ruego, Señor Jesús, que sea usted, Señor, con ellos en esta hora, Señor, dándole, Señor, la sabiduría y el entendimiento en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pon entonces ahora, Señor, tu palabra, Señor, en mis labios, Señor Jesús, para hablarla con confianza, Señor Jesús. Dame más, Señor Jesús, de ti, Señor, porque eso es lo que uno pide, Señor, más y más de tu Espíritu Santo, Padre eterno. Oh, Señor, que nuestras copas rebosen, Señor, y tu pueblo, Padre eterno, puede ser llenado, Señor, saciado con tu Espíritu Santo, Padre mío. Todo te lo pongo en tus manos, Señor, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Oh, bendito sea el santo nombre del Señor. Bueno, hemos leído, así como les dije entonces, estas escrituras de Pablo allí exhortando a los ministros y al pueblo de allí de los Corintios, el cual él está hablando de lo que es la contrariedad, la contradicción que el mundo piensa lo que es un cristiano. Quizás porque quizás ven a los cristianos que sufren penalidades, sufren consecuencias, sufren el vituperio, sufren quizás necesidades de diferentes maneras, y el mundo quizás critica y pueden hablar y decir cómo siendo hijo de Dios, un cristiano, está pasando por esas necesidades, que no debería, porque si tiene un Dios proveedor, si tiene un Dios que les suple todas las necesidades, ¿cómo es que están ellos en necesidades? O sea, son cosas contradictorias para el mundo que ellos no pueden entender, pero nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, podemos entender cuando Dios nos habla en las Escrituras que era necesario padecer un poco de tiempo, porque la Biblia dice que no es de comparar lo que hemos sufrido en este mundo, no es de comparar con la gloria venidera que es en Cristo Jesús. Ahora, nosotros sabemos y entendemos que Dios a sus hijos tiene que pasarlo por un proceso, pasarlo por una etapa, de cual es un proceso quizás a veces duro de expresar o decirlo, pero es el modelo de Dios, el proceso de Dios para con sus hijos, porque todo hijo que se llega a Dios tiene que ser entonces probado como hijo. Así como el oro, usted ve la piedra, el oro se saca en piedra, y una piedra trae muchas viruticas de basura y todas cosas de estas, pero esa piedra tiene que entonces ser allí, echarla purificada con fuego, candela con ella, para que así entonces pueda salir el puro oro nada más, y toda viruta sacarla de ella, y así hacer entonces una preciosa joya de aquel oro que está saliendo de aquella piedra. Pero como salen brutos, así como todo sucio, entonces tienen que limpiarlo. Así son los hijos de Dios, el cual Dios tiene que procesarlo para dejarlo entonces resplandeciente, limpio delante de Él, para que sea una joya perfecta, una perla delante de Dios. Así lo dice el Señor. Somos entonces ovejas de su prado, rebaño de Él. Por lo tanto, Él tiene entonces que hacerlo entonces entender y conocer que Él tiene que hacer un proceso con cada hombre, con cada mujer, para llevarlo entonces a esa perfección que Él quiere. La perla, cuando se saca, igualmente tiene que ser un proceso, pues a pasar ese proceso a esa perla. Y el oro de la misma manera. Por eso es que el Hijo de Dios tiene que ser procesado. Y esto es lo que Pablo le está diciendo aquí a los corintios, que así nosotros como ayudadores, juntamente con él, exhortamos también a que los recibáis que no recibáis en vano la gracia de Dios, que la gracia de Dios no sea en vano. Recíbelo en su corazón y atesóralo, porque en tiempo aceptable te he oído, y en días de salud, en días de salvación, te he socorrido, lo que dice el apóstol Pablo. Así que es Dios entonces dándole a entender que Él nos socorre y que Él nos salva cuando está allí, por ejemplo, en clamor,
en ayuda que necesitemos, Él va a venir inmediatamente a socorrernos y a salvarnos. Por lo tanto dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, el día hoy, el día hoy, el día de salvación. He aquí el día de la salvación, no dando a nadie ningún escándalo, porque el misterio nuestro no sea vituperado. O sea, que estemos portándonos como ministros, como laicos, como creyentes de la palabra, como Dios nos ha dado, que resplandezcamos aquí sobre la tierra, que estemos puros y limpios, que no haya contienda, no haya problema, no haya disensión entre nosotros, y sea paz, porque es lo que Dios exige, que tengamos paz con todos los hombres mientras andemos en el camino. Así que Dios entonces exige de su pueblo, entonces esa seguridad, esa tranquilidad que Dios ofrece para ellos. Por lo tanto, Pablo aquí les dice lo que él aconteció, lo que él pudo pasar, porque Pablo lo tenía todo, como les dije la semana pasada, todo en sus manos, porque era un fariseo de fariseos, pero él tuvo que sufrir el vituperio, tuvo que pasar por muchas tribulaciones, fue apedreado, fue golpeado, fue latigueado, castigado con vara. Distintas cosas pasó el apóstol Pablo, por eso él tenía experiencia y estaba hablando las cosas como lo que él tenía como testigo de lo que él había pasado. Por eso es que dice, en amor no fingido, en palabras de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestra y a siniestra. Estamos por honra y por deshonra, por infamia o por buena fama, como engañadores, mas hombres de verdad. O sea que la gente quizás lo pueden decir, usted es un engañador, usted es un falso, pero Dios dice, no, él es un verdadero. Como ignorado, más conocido, como muriendo, más he aquí que vivimos, como castigado, más no muerto, como dolorido, más siempre gozoso, como pobre, más siempre más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Es lo que el apóstol Pablo podría expresar a los corintios, que no importa lo que usted sufra, lo que usted pueda padecer en esta vida, no es de comparar con la gloria venidera que es en Cristo Jesús. Déjeme decirle, amados hermanos, es la gracia y misericordia de Dios. Pablo sabía que él lo poseía todo, que él lo tenía todo, porque él era un heredero dado por la promesa de Dios al profeta Abraham, al padre de la fe, el cual fue que él le dio esa promesa, que esta tierra te la daré a ti, le dijo. Mira a tu izquierda, mira a la derecha, mira al norte, al sur, al oriente, al occidente, todo esto será tuyo, le dijo. Y a los después de ti, a tu simiente después de ti. Por eso es que el apóstol Pablo estaba tan seguro de lo que estaba diciendo, porque él tenía testigo, tenía su testimonio plasmado, porque él dijo, nadie me sea molesto, porque cargo las marcas en mi cuerpo del Señor Jesús. O sea, cargaba las marcas como lo habían golpeado, como lo habían apedreado, que lo habían dejado casi medio muerto, pero allí estaba, como moribundo, pero viviendo perfectamente, porque Dios era con él, aunque azotado muchas veces, pero Dios estaba con él. Y era lo que él tenía, esa seguridad, y lo estaba entonces expresando allí al pueblo. Por lo tanto, él cuando le expresó que si Dios le dio a Abraham aquella palabra, aquella promesa, esa era él, porque era un hijo de Abraham, así como usted y yo, siendo hijos de Abraham, entonces somos herederos de todas estas cosas. Cuando Abraham recibió la promesa que salía de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre a una tierra que Dios le ha prometido, Abraham salió con la obediencia a Dios. Allí salió y allí salió con su padre y Lot, como habló la semana pasada. Pero vemos que hubo contienda con Lot
y allí entonces se separó, y allí fue donde Dios le dio la promesa que todo eso era de él, que todo era para él. Y así que Dios entonces, cuando Abraham se separó, allí vio que permitió que Lot, cuando se había ido a Sodoma y a Gomorra, viniera una contienda, con allí unos reyes contra los otros reyes que estaban de Sodoma y Gomorra, y allí fueron entonces llevados raptados allí, y fueron robados, y se los llevaron secuestrados. Pero Abraham, sabiendo que Lot era parte de su herencia, porque era su familia, él fue entonces en busca de él a rescatarlo. ¿Y qué se fue? Fue los obreros, los agricultores, los pastores de ovejas, a luchar contra un ejército que estaba entrenado para la guerra. Mas ellos no estaban, pero Abraham sabía que tenía una promesa dada por Dios, que él lo poseía todo. Así que cuando él rescató a su sobrino Lot y se trajo todos los despojos de aquellos reyes que él derrotó, se le presentó nada más y nada menos que este hombre llamado Melquisedec. ¿Quién era este hombre Melquisedec? Que Abraham hasta los diezmos se los dio. ¿Qué cree usted quién era? Era nada más y nada menos que el mismo Dios, el Todopoderoso, Elohim. Allí hecho carne, en un cuerpo de carne, se le presentó a Abraham, y dice la Biblia que sacó pan y sacó vino. ¿Qué significa el pan y el vino? El pan era tipo de la palabra, y el vino tipo de la revelación por el Espíritu Santo, que allí era la comunión que iba a hacer con Abraham, dándole a entender que quería unidad con Abraham, quería esa unidad con su hijo aquí sobre la tierra, el cual Dios lo llamó amigo porque le obedeció en todas las cosas que hizo Abraham aquí sobre la tierra, al cual Dios le mandó que hiciese. Por lo tanto, sacó entonces, cuando Abraham venía de la derrota de los reyes, o sea que había derrotado aquel ejército, entonces en el camino se le presentó este personaje, Melquisedec. Y allí entonces Melquisedec sacó entonces pan y sacó vino, y compartió entonces la comunión allí con Abraham. O sea, en otras palabras, hicieron la Santa Cena para así tener comunión con Abraham allí. Y es lo que Dios quiere, tener comunión con sus hijos, con sus amados, con su pueblo. Allí tenerlos en unidad perfecta, unanimidad. Es lo que Dios quiere y desea para su pueblo. Por eso es que sacó pan y vino allí y hizo esa comunión con Abraham. Y vamos allí por un momento a Génesis, capítulo 14. Dice allí la escritura, el versículo 18: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole, y dijo: bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. ¿Ve? Allí estaba entonces un poseedor de la tierra, del cielo y de la tierra, el creador de todas las cosas, dándole entonces a Abraham entonces para hacer la comunión con él, para hacer una santa cena allí, después que Abraham venía entonces de la victoria de aquellos reyes que habían llevado cautivo a su sobrino Lot de la tierra de Sodoma y de Gomorra. Por esa causa entonces se le presenta entonces este rey a él, porque le estaba dando testimonio que como Abraham le había hecho caso, él estaba dando que él estaba siguiendo los pasos de la promesa, se la estaba cumpliendo allí, que él era poseedor de todas las cosas, y él tuvo entonces esa gran victoria contra aquellos reyes. No importa, amados hermanos, lo que el enemigo pueda traer contra usted, si usted está parado firme por la palabra de Dios, agárrese de la palabra y créala con todo su corazón, y Dios la respaldará, porque Dios
lo ha hecho participante de su naturaleza divina y le ha dado entonces a que usted posea todas las cosas. Es lo que dice las Escrituras, como hijo e hija de Dios. Así que tuvo entonces Abraham esa comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores allí. Un hombre común y corriente, en un cuerpo de carne, pero era Dios, llamado Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo, el cual las Escrituras habla claramente quién era el personaje. Un hombre que no tenía padre, no tenía madre, no tenía linaje, no tenía principio, no tenía principio de día ni fin de vida. ¿Quién era ese? Alfa y Omega, principio y fin. Por lo tanto, Abraham llegó conociéndolo y entendiendo por revelación que era el mismo Dios de la gloria. Allí entonces le dio del despojo que había quitado a aquellos reyes, les dio los diezmos de todo. Así que Abraham conocía a Dios, Abraham conocía quién era este personaje. Por lo tanto, usted y yo tenemos entonces que buscar y ondear, profundizar lo que es la palabra por el Espíritu Santo y saber y entender quién es el Dios Todopoderoso cuando se le presenta o cuando le habla. Porque sabemos que Dios está velado en el mundo hoy. Dios está nuevamente sobre la tierra, caminando en pieles humanas aquí sobre este mundo y muchas personas no lo pueden ver. ¿Por qué causa? Porque hay un velo de carne. Hay un velo de carne el cual es que el hombre no puede ver, que allí está Dios escondido en pieles humanas nuevamente. Es algo que es sobrenatural, un misterio, porque es lo que dice la palabra. Grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Así como el apóstol Pablo puede expresar allí en Timoteo esas palabras, que Dios se había hecho carne en un hombre, Jesús, ahora es un misterio mucho más grande todavía en el día de hoy, porque allí el Señor se pudo levantar de los muertos cuando lo crucificaron y se fue a la gloria, pero vino otra vez en la forma del Espíritu Santo y hoy está nuevamente sobre la tierra en la forma del Espíritu Santo, metido nuevamente en cuerpo, en tabernáculo, hombres y mujeres que le han creído su palabra y está allí entonces caminando nuevamente. Si allá Dios se manifestaba allí misteriosamente, pero se le aparecía a hombres creyentes, a gentes que le conocieran, mujeres que le tenían esa fe en Él, que lo podían ver a través del velo que tuviera, cualquier velo que pudiera venir. Así que Él se velaba en un cuerpo y se le presentaba, como se le presentó a Manoah, como se le presentó a Jacob, como se le presentó a Abraham, y así sucesivamente a muchos hombres, a María, a muchos hombres y mujeres que estuvieron allí creyéndole la palabra eterna de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que usted y yo estamos llamados entonces a verlo en todas las cosas que Dios se nos puede presentar, sea quien sea que hable, ministro o personas en la calle o niños, Dios se puede velar en un cuerpo y usted lo puede pasar por alto si no vigila, si no conoce las Escrituras, si no conoce su palabra, como Él ha abierto la Biblia para que podamos entender todos esos misterios que están allí, escritos por su dedo, por su palabra, sabiendo que Él inspiró a hombres para que escribieran lo que Él había profetizado ya, o tenía determinado ya desde el principio de lo que acontecería y cómo iba a pasar. Así que Pablo conocía muy bien todas estas cosas y él puede decir claramente: yo soy poseedor, yo tengo todo porque Dios me lo ha dado, porque soy un heredero como hijo de Abraham, un heredero de Dios. Y nosotros somos igualmente aquí herederos y coherederos con Cristo. ¿Por qué causa? Por ser simiente de Abraham, por ser hijos de Dios e hijas de Dios. Así que Abraham tuvo entonces la comunión allí con el Señor. Y el apóstol Pablo, viendo
cómo era esa comunión. Él pudo hablar allí en los Corintios, cuando el Señor hizo manda o podemos decir, esas 3 ordenanzas que Él dejó plasmadas en las Escrituras, que no pueden ser quitadas, que no pueden ser abrogadas, porque Él las dejó plasmadas en la Escritura, y hasta cuando Él venga nuevamente en la tierra, que se acabará todo esto. Pero hasta el momento, cuando tenemos que caminar esperando que llegue a su pueblo a una perfección, a una estatura del varón perfecto, todavía tenemos que aquí entonces batallar, pelear en este mundo lleno de tantas tinieblas. Por eso en 1 Corintios 11, allí el apóstol Pablo expresó lo que hizo este hombre Melquisedec, rey de reyes y señor de señores, que dice el Hebreos capítulo 11, que era un hombre sin padre, sin madre, sin linaje, no tenía principio de día ni fin de año. Y Melquisedec se traducía, que significaba rey de paz, rey de Salem, rey de justicia. ¿Ves? Entonces, todo esto nos indicaba que era nada más el Dios de dioses y el Rey de reyes y Señor de señores. Así que Dios estaba allí, hecho carne, delante a Abraham, diciéndole: bueno, aquí estoy, dándote testimonio que tú has hecho lo correcto, porque me has creído y has vencido en esta gran batalla. No importa los demonios que se te levantaron, no importa los enemigos que se te levantaron, tan poderosos que sean, tú ibas en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y así conquistaste. Así que dice allí 1 Corintios capítulo 11, el versículo 23, dice el apóstol Pablo, para corroborar esto de la Santa Cena, el cual fue la comunión que hizo Abraham cuando regresó de la derrota de los reyes. Dice allí: porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, lo que Dios le mostró, lo que Dios le enseñó al apóstol Pablo, después de él ser un fariseo, y se despojó de todas esas cosas, de toda la teología humana, de toda sabiduría humana, que la echó al pote de la basura para ganancia de Cristo, y recibir sabiduría de lo alto, la ciencia de lo alto, quiso recibir al apóstol Pablo. Y él dijo: yo tengo esto por estiércol, por basura, para ganancia de Cristo. Se despojó, así como usted y yo nos manda el Señor a despojarnos de toda creencia manufacturada, toda creencia religiosa, para que podamos buscar y entender los misterios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que el apóstol dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Eso es lo que le dijo el Señor Jesús cuando hizo la comunión también con sus discípulos antes de pasar a la cruz del Calvario, a dar su vida. Allí hizo la Santa Cena el Señor con sus discípulos, y allí entonces le dijo: mira lo que vamos a hacer. Tomó el pan, lo partió allí, lo partió delante de los discípulos, y los pedacitos cada uno, y le dijo: tomad, después que lo bendijo, tomad y comed, porque este es mi cuerpo. Era un símbolo de lo que iba a pasar. Como partió el pan en pedacitos, dijo: este es mi cuerpo, el cual va a ser partido por vosotros, o sea, por causa de vosotros. Así que lo iba a ser molido allí en la cruz del Calvario, en lo que dice la Escritura, que molido fue por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, su cuerpo fue una llaga completamente. ¿Por qué causa? Él ya lo ha dicho ya.
Él era el pan de vida que había descendido del cielo. Y cuando Él le dijo la simbología, partió el pan y le dio un pedazo a cada uno para que comieran, para que compartieran la Santa Cena. Este es mi cuerpo que ha de ser partido por vosotros. Allí entonces comed y esto cada vez que lo hagáis, hacedlo en mi memoria, sí, de memoria de mí, dijo el Señor. Así el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. O sea, después del pan, tomó la copa de vino y le dio a cada uno de ellos. Y así entonces le dijo: este es el nuevo pacto que haré con vosotros. Y hacerlo cada vez que bebáis esta copa, hacerlo en mi memoria. ¿Por qué causa? Era tipo, la simbología, la sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario para santificarlo a usted y a mí, amados hermanos, por nuestros pecados. Era el lavado que iba a haber allí, el lavacro del agua por la palabra. Era el pan y la sangre de Jesucristo que nos iba a limpiar de todo pecado por causa de nuestras rebeliones. Fue que llevó Él todo ese vituperio, toda esa palo, golpe que llevó el Señor allá en la cruz del Calvario por usted y por mí. Era la última cena que iba a hacer el Señor aquí, estando aquí sobre la tierra, así como lo hizo con Abraham, Melquisedec. Allí entonces lo estaba haciendo el Señor con sus discípulos, igualmente allí en aquel lugar, en el aposento donde estaba celebrando aquella cena. Dice el versículo 26: porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Ve? Era un símbolo, era un tipo perfecto que cada vez que usted haga la Santa Cena, usted se va a acordar por qué está haciendo esa Santa Cena, por qué está partiendo usted el pan, comiéndolo, y por qué está bebiendo el vino, que es el tipo del pacto de la sangre de Jesucristo. Por eso, amados hermanos, hoy en día vemos que la gente, las religiones, toman este hecho de las Escrituras y hacen la comunión, hacen la Santa Cena cuando ellos quieren, cuando les provoca, mensual, cada 3 meses o quizás semanal. Pero esto no se debe hacer así, amados hermanos. Esto tiene que ser cuando el Señor lo dirija, porque esto es muy delicado. Esto es de sumo cuidado que hay que estar cuando usted vaya a hacer la Santa Cena, porque tiene que estar usted correctamente alineado con las cosas del Señor, sin problema, que no haya contienda, no haya ira, no haya pleito con su hermano, con su hermana, con el vecino o con su compañero de trabajo. No, tiene que estar usted en paz completamente, en santidad, cuando usted haya de hacer esta Santa Cena en su iglesia. ¿Por qué causa? Porque más adelante Pablo explica por qué causa es que no se debe hacer así esporádicamente, como cuando usted quiere como comer el pan así para adelante y tomar el vino cualquiera. No, esto tiene que ser algo de muy delicado, muy sublime, porque es lo que está anunciando aquí, lo que Dios sufrió por usted y por mí allá en la cruz del Calvario. Aunque Él lo dijo, cada vez que lo haga, hacerlo en mi memoria, para que usted se recuerde, que traiga a memoria su sentido, venga al recordatorio que fue lo que Dios sufrió por usted y por mí, amados hermanos. Por eso Él dice allí entonces porque todas las veces que comieres pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que venga, hasta que Él venga nuevamente aquí a la tierra. Ese va a ser esta Santa Cena. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Se da cuenta?
que cualquiera que lo haga indignamente será culpado del juicio. ¿Por qué causa? Porque lo está haciendo indignamente. No está haciendo las cosas como Dios quiere que las haga. No quiere que esté usted en pecado, que tenga algo que arreglar. Usted tiene que arreglarlo antes de hacer entonces esa cena. Por eso vemos entonces las vidas que los hacen para adelante y vemos que las cosas son peores cada día. ¿Por qué causa? Porque están haciendo algo fuera de la palabra, haciendo la comunión, haciendo la Santa Cena, que es algo sublime, algo que es para que recordarlo, que el Señor, el sacrificio que hizo por nosotros, y usted lo está haciendo como si nada, como si cualquier cosa, no, la Santa Cena y más nada. Dios no quiere eso para usted, quiere que usted se limpie primero, que se purifique antes de hacer entonces la Santa Cena. Dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Así que hay que probarse entonces. Usted mismo se conoce, amado hermano. Usted sabe cómo está su vida con el Señor. ¿Cómo está su vida con el vecino? ¿Cómo está su vida con su padre, su madre, su esposo o su esposa, o sus hijos, o sus hermanos en la iglesia? Señor lo conoce y usted se conoce a sí mismo, porque ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? Sino solamente usted y Dios es que se conoce. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Ve usted? O sea que nadie va a saber lo que usted tiene allí escondido. Y usted tiene que saber, yo voy a hacer la Santa Cena y tengo esto enrollado, tengo una carta bajo la manga, tengo algo que arreglar y no lo he hecho y voy a hacerla. Usted está comiéndose juicio para sí mismo. ¿Por qué causa? Porque no está haciendo los pasos requeridos como Dios lo quiere que usted lo haga. Abraham estaba claro, Abraham estaba haciendo lo correcto, Abraham tuvo conquista, tuvo victoria en todo lo que hizo por causa que estaba correcto. Así usted mismo y yo tenemos victoria todo el tiempo, el cual estamos haciendo las cosas correctas. Pero si lo hacemos incorrecto, allí entonces el que come y bebe este pan está ganando juicio para sí mismo y será culpable del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Dice allí entonces el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. ¿Ve? Entonces, se le está pasando lo más grande por alto, el cual es discernir el cuerpo del Señor. Por eso, cuán importante es tener, hermano, el don del discernimiento, saber qué es lo que Dios requiere para cada uno de nosotros que debemos estar, cómo podemos estar limpio, puro, santo delante del Señor. El Señor exige y reclama santidad para su pueblo. Recuérdese que ya no entrará ninguna cosa sucia que haga abominación de mentira, dice las Escrituras. Así que tenemos que estar entonces puro y limpio delante del Señor. Y si usted va a hacer entonces comer y beber el pan, hacer la comunión, la Santa Cena, teniendo trompo enrollado, por decirlo así, algún pecado oculto, alguna cosa que tenga que arreglar, y esté enemistado con cualquier persona y no ha arreglado, usted no puede hacer la Santa Cena. Usted tiene que arreglar primero y luego entonces hacer la Santa Cena. Es lo mismo que dice el Señor en toda su palabra, estar en paz con todos los hombres. Dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Ve usted? La causa por qué están muchos debilitados y muchos enfermos y otros duermen, porque hicieron las cosas incorrectas y Dios entonces tiene que extender su mano y
darle a aquel hombre, porque comió el pan y bebió la sangre y bebió el vino, sin discernir el cuerpo del Señor, y entonces Dios tiene que cortar a aquella persona, o tiene entonces que enfermarlo, o tiene que debilitarlo de una u otra forma para que pueda entender que hizo las cosas incorrectas. No es que Dios enferme o que Dios mate, no. Dios le permite al enemigo que venga entonces, haga estrago con aquella persona porque no está haciendo las cosas correctas. Y el acusador, que es nuestro enemigo, Satanás, él de una vez va a decir y va a estar atento: epa, Señor, mira, gastó tu hijo que hizo la comunión y mira, hizo la Santa Cena y mira cómo está enrollado, mira el pecado que tiene oculto y mira, y está haciendo la Santa Cena. Entonces Dios, ¿qué más tiene que decir? Bueno, cúmplase lo que sabes hacer con él, pues, porque yo le he dicho y no lo quiere hacer caso. Bueno, cúmplese entonces lo que tú quieres hacer, pues. Y así entonces Dios le permite a Satanás entonces venir y pegar entonces una enfermedad y a veces hasta cortar a aquella persona por causa que no ha hecho las cosas correctamente. Por eso es lo delicado, amados hermanos, que vemos aquí en las Escrituras lo que es entonces la Santa Cena, la comunión que Dios quiere tener con su pueblo. Y por eso el Señor dijo que Él no iba a beber más de este vino, o sea, de esta vid, hasta su venida, hasta que lo veamos allá en el reino de su Padre, dijo Él. ¿Cuándo? En la cena de las fiestas del Cordero. ¿Ve? Allá entonces será la Santa Cena, que será nuevamente cuando el Señor ha de venir entonces a exterminar este mundo y llevarse a su pueblo a la gloria. Por eso, amado hermano, es tan delicado entonces lo que es hacer la Santa Cena sin estar alineado, sin estar allí correcto con el Señor. Y aún allí el mandato que Dios dio, 3 ordenanzas, que eso no puede ser quitado. Si algún ministro que está al alcance de nuestra voz pueda pensar y meditar y no sabe o no está al día con esta escritura, que el Señor dejó 3 mandamientos, 3 ordenanzas que no puede ser quitado: lo que es la Santa Cena, lo que es el lavamiento de pies y lo que es el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Esos son 3 mandamientos que no pueden ser quitados hasta que Él venga aquí a la tierra nuevamente por su pueblo. Cuando el Señor antes llevó a los discípulos allá al lugar donde iba a hacer la Santa Cena, Él dice la Biblia que se ciñó un paño sobre la cintura y buscó un lebrillo, que es una ponchera, y allí le hizo el lavamiento a sus discípulos, le lavó los pies a sus discípulos. Allí, y me dice lo que Dios hace en la simplicidad, en la sencillez. Un Dios tan grande y poderoso, lavarle los pies a un pecador, aquí indigno en la tierra, pecadores, sí, lo hizo Él. Él se despojó de todo eso para venir a sufrir y hacer el trabajo más mal pagado, que era lavador de pies. Y Él le lavó los pies a los discípulos allí, antes de la Santa Cena. Y por eso es que Pedro, viendo que Él estaba lavando los pies a sus discípulos allí, y Pedro viendo y observando, y él sabiendo y conociendo por revelación del Espíritu Santo que Él era el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando le tocó lavarle los pies a Pedro, Pedro le dijo: no, un momento, a mí no me vas a lavar los pies. Le dijo Pedro, porque él sabía quién era el que le estaba lavando los pies. Pedro le dijo: no, a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dijo: Pedro, déjame lavar los pies, porque si no, no tienes parte conmigo. Allí entonces Pedro entendió: no, entonces lávame también la cabeza, dijo Pedro, báñame completo. Y le dijo: no, lo que está limpio no es necesario sino los puros pies. Les dijo: ustedes son limpios por la palabra que les he hablado, aunque no todo, dijo él, porque estaba uno allí que estaba camuflajeado, el cual era Judas Iscariote, que no estaba limpio de todo. Pero los demás discípulos estaban limpios por la palabra que Dios les había hablado. Así que son las 3 ordenanzas que Dios dejó allí para su pueblo, y hasta que este mundo sea terminado, tiene que cumplirse cada una de ellas, el cual es el lavamiento de pies, la Santa Cena, y allí entonces el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Eso
no puede ser quitado, no puede ser abolido porque Él no lo quitó, sino que dijo, haced esto en memoria de mí. Cada vez que lo haga, vas a recordar el sacrificio que yo hice en la cruz, cómo fui molido, cómo fui partido por sus rebeliones y cómo derramé mi sangre para poderlos limpiar de todo pecado. Ve usted lo grande y misericordioso, lo que es este Dios grande para cada uno de nosotros, que debemos darle gloria, honra, alabanza, porque Él que se la merece. Así que Dios entonces le estaba allí con Abraham, dándole entonces testimonio, y Abraham le dio entonces los diezmos, que sabía que Él era Dios Todopoderoso. Así que, amados hermanos, si nosotros somos hijos de Abraham, somos herederos por ser simiente de Abraham, somos nosotros poseedores de todas las cosas, como aquí lo podía expresar el apóstol Pablo. Pablo claramente sabía lo que estaba hablando, sabía lo que estaba diciendo, y por eso él decía que no importa lo que el mundo diga, que si está adolorido, pero gozoso, que estaba empobrecido, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Es lo que decía el apóstol Pablo. Y aquí en el versículo 30 del Corintios 11, sigue diciendo aquí el Señor, por la boca del apóstol Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que si nos examinamos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ves? Por eso es que Dios a veces tendría que, tiene que permitir que cortar una persona porque está haciendo las cosas incorrectas, y Dios no quiere que aquel hombre o aquella mujer dé mal testimonio del Evangelio de Jesucristo, que sea vituperado su nombre por causa de aquella persona que se sale de los parámetros del Señor y hace las cosas incorrectas. Entonces tiene que ser cortado. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperad unos a otros, dice el apóstol Pablo. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas ordenaré cuando llegue, haciéndole saber a todos los hermanos cómo era que iban a hacer cuando llegaran a hacer la Santa Cena, así como lo hizo Abraham, la comunión que tuvo con su pueblo, porque él era poseedor de todas las cosas. Estaba allí con nada más y nada menos con Melquisedec, el rey de Salem, rey de paz, rey de justicia, el Dios Todopoderoso. Así que si nosotros como hijos e hijas de Abraham, simiente de la real de Abraham, somos entonces poseedores igualmente. Así que como pueblo de Dios, no importa, amado hermano, lo que el diablo pueda decir de usted, que es un don nadie, que no sirve para nada, que no vale nada, que es un pobre evangélico, quizás como dice la gente, es un pobre evangélico, una pobre evangélica. No le preocupe por eso, eso no le va a hacer, no le hace daño a usted. No, más bien ríase y bendiga a aquella persona que esté diciendo todas estas tonterías. Pero el diablo sabemos que habla por la boca de cualquier persona que puede tomar, que se deje usar por él. Sabemos que son espíritus. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritu, dice la Biblia. Por eso sabemos nosotros, entendemos que no es el hombre que está allí, sino el espíritu que está detrás del hombre que está haciendo esas acciones. Y por eso nosotros tenemos que entonces darle a entender y hablarle si él habla con palabras ásperas, hable usted con palabras blandas, y entonces Dios le dará entonces gracia y sabiduría para que aquel hombre entonces pueda bajar la ira que tenga en contra de usted como creyente del Evangelio. Así que, amados hermanos, el diablo puede hacer muchas cosas, pero él no puede tener entonces, que no puedes quitarle la vida. Él va a querer matarlo, hacerle pasar por distintas pruebas, luchas, pero lo que no puedes quitarle la vida. O sea, enfermedad, pues la puede traer, porque ¿quién se escapa de la enfermedad? Todos como seres humanos tenemos esta carne, debilidades, y el Señor conoce nuestras debilidades,
Él sabe que necesitamos nosotros. Por lo tanto, la enfermedad está propensa a ser en un cristiano también. Por eso la gente que no conoce a Dios pueden decir y criticar si este es un cristiano, cómo es que está sufriendo tanta enfermedad o está allí postrado en una cama. Déjeme decirle que Dios tiene su propósito para con todas las cosas que hace en esta vida. Así que no escapamos de las enfermedades ninguno de nosotros. Así que si el diablo quiere enfermar, tenemos un Dios todopoderoso que nos sana, porque Él dice: yo soy Jehová, tu sanador. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Y vemos algo claramente, que cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, y lo llevó por toda la tierra de allá del desierto, allí dice la Biblia que Moisés, como el líder, el guiador que iba a guiar a ese pueblo a la tierra prometida, él no llevaba quizás un maletín con primeros auxilios, no llevaba una ambulancia, no llevaba quizás pastillas para dolor de cabeza, pastillas para esta enfermedad o para fiebre, o vamos a llevar jeringa por cualquier cosa. No, él no llevaba nada de eso, déjame decirle. Él llevaba era la promesa de Dios, que el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, que ellos eran poseedores de todas las cosas, y por eso Abraham sabía todas estas cosas y Moisés lo sabía igualmente. Y allí no existían, dice la Biblia, que en las tribus, desde que salieron de Egipto, no hubo enfermos. Aún las ropas le iban creciendo con lo que ellos iban creciendo, no envejecieron. Sus zapatos también iban estirando igualmente con la medida que iban creciendo. Y así no tuvieron necesidad ni de ropa, ni de calzado, y no hubieron enfermos en sus tribus. ¿Por qué causa? Porque estaba el Dios Todopoderoso con ellos. Y el líder, que era Moisés, sabía estas cosas. Ellos eran poseedor de todas las cosas y por lo tanto Dios los respaldaba en todo. Pero una cosa sí le dijo el Señor al pueblo: oye su voz, porque mi ángel irá delante de vosotros y no le seas rebelde, le dijo el Señor. ¿Por qué causa? Porque el que se rebelaba contra Dios, allí entonces contra el ángel, allí iba a sufrir las consecuencias. Pero cuando llegaban y se ponían a cuenta con el Señor, eso iban caminando perfectamente. Así que usted y yo estamos llamados a ser obedientes a la voz de Dios y a hacer lo que Dios requiere de cada uno de nosotros como hijo e hija de Dios, y tendremos entonces la aprobación de Dios, tendremos entonces las bendiciones, vendrán las promesas que Dios ha prometido para con nosotros como poseedores de todas las cosas. Así que, amados hermanos y amigos, estas palabras que han salido de nuestra voz y salida a través de estos medios de comunicación para donde está usted allí oyendo, que sea de gran bendición. Estamos llegando entonces al final del programa y será entonces invitarlos a orar, porque este tema va a continuar y esté usted entonces atento para la próxima semana, Dios mediante. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor, primeramente por tu bondad, Señor, por tu amor para con nosotros, Señor Jesús. En esta hora, Señor, cuando nos has permitido, Señor, hablar, Señor, tu bendita y santa palabra, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, por las vidas, Señor, que captaron, Señor, y están allí, Señor, atentos, Señor, a hacer, Señor, lo que usted, Señor, demanda, Señor, de cada hombre y cada mujer, Señor, como hijo e hija de Dios. Y los que no han entendido, Padre eterno, te pido, Señor Jesús, sabiduría para cada uno de ellos, Señor Jesús, para que ellos puedan captar y ver, Señor Jesús, tu palabra, Señor, clara, Señor, y precisa, Señor Jesús, que tú no quieres que el hombre se pierda, sino que corran, procedan al arrepentimiento, Señor, para poder salvarlo, Padre eterno. En el santo y glorioso nombre te pido, Señor, por cada vida, Señor, que puede estar en necesidad, Señor, enfermedad, Señor, que sea usted, Señor, sanándole, Señor, sus cuerpos, Señor, lo que ellos necesiten, Señor, proveyéndole, Señor, cada una, Señor, de sus necesidades. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final del programa y hacerle nuevamente la invitación para mañana, Dios mediante, cuando otro de mis amados hermanos estén parados aquí llevando su santa y bendita palabra. Dios me le bendiga.
Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.